Muchas gracias por esta invitación al Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Agradezco mucho estar en este proyecto que es la Escuela para Padres. Pues estoy muy contenta desde que me invitaron para platicarles un poquito de este tema. Y quiero empezar contándoles que había una vez una niña que se veía al espejo y encontraba todo su poder. Veía con ilusión ese gran poder. Pero luego creció y lo perdió. Ya no volvió a encontrarlo en ese espejo. ¿Qué le habrá pasado a esa niña? ¿Por qué perdió ese reflejo? ¿Por qué perdió su grandeza al verse en ese espejo? ¿Qué harías si fuera tu hija, tu nieta, tu sobrina, tu alumna? O alguien que tú conoces, que es cercano a ti, al que quieres mucho. Puede ser una niña, puede ser un niño. También hay niños que han perdido esa grandeza al verse al espejo. Justamente de eso quiero hablarles hoy, de los trastornos alimentarios, pero verlos como un grito silencioso. Nadie ha nacido con el odio a su cuerpo. Básicamente lo que ocurre es que vamos aprendiéndolo en el camino. Y es muy importante que reconozcamos cómo llegamos a eso, porque estando ahí, cuando empezamos a odiar nuestra imagen, cuando la insatisfacción llega, podemos llegar a un lugar oscuro en el que empezamos a dar círculos sin salida y nos sentimos totalmente agobiados. Esto es lo que experimentan muchos adolescentes que llegan a ese punto en el que verse reflejado en el espejo más bien les genera una emoción aprendida totalmente, que es el odio. Tenemos que tener mucho cuidado para saber cuando estamos entrando en ese lugar, en ese espacio, porque las emociones nos arrastran rápidamente y podemos caer en una trampa que son justamente estos desórdenes alimentarios. En esa búsqueda de ese reflejo podemos ir dando vueltas y vueltas sin parar, sin decirle a nadie, aislándonos. Y bueno, pues justamente eso es lo que me trajo hoy aquí. Quiero compartir con ustedes algo del conocimiento que hemos tenido en la línea de investigación de conducta alimentaria en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y bueno, pues en general también retomando la evidencia que se conoce hasta el momento. Bien, ¿de qué se tratan entonces los trastornos alimentarios? Pues es este espacio circular en el que empezamos a entrar en un círculo muy peligroso. ¿De qué trata el círculo? Pues empezamos con una autoevaluación negativa sobre nosotros mismos. Pueden empezar a sentirse, por ejemplo, las chicas totalmente insatisfechas con su cuerpo, con lo que están haciendo, cómo se ven. Y entonces esta autoevaluación negativa, este desprecio, lo que ocurre es que empieza a motivarlas a generar un tipo de conductas que las lleve a modificar su cuerpo. Esto genera problemas relacionados con la ingesta alimentaria. También pueden utilizar, por ejemplo, el exceso de ejercicio, entre otras conductas que vamos a ver que luego se llaman conductas compensatorias. Y bueno, todo es con el propósito de modificar esa imagen corporal que tienen frente al espejo. Esa percepción que no logra satisfacer, que no logra encontrar otra vez la felicidad, que no despierta esa alegría que antes se veían cuando eran niñas y que cuando jugaban a la cuerda, a saltar la cuerda, ir al ballet, etcétera, les despertaba toda esa ilusión. Pero hay una trampa en este círculo, porque por más que intentan y pueden bajar de peso incluso, no logran encontrarse en el espejo, porque no es la manera de llegar ahí. Hay distintos trastornos alimentarios, tienen matices diferentes, pero todos se basan en este círculo peligroso. Por ejemplo, en el caso de la anorexia, podemos encontrar que lo que ellas buscan son dietas restrictivas para poder bajar de peso, dietas que las llevan al extremo, al límite, que ponen en riesgo, pues obviamente su nutrición, su vida. Pero después de eso, hay episodios de ansiedad, de mucha angustia, y también pueden generar pues estas conductas compensatorias. Pueden llegar a tener algún atracón o percibir que están comiendo mucho, porque en realidad si comparan con lo que suelen comer, si como una lechuga y me como 2 manzanas, pues para mí ya es mucho. Esto genera pues obviamente estar atrapada en ese círculo. En cambio la bulimia
Tiene esa misma base también, la autoevaluación negativa a sí misma, pero esta se caracteriza principalmente por atracones, que son momentos de comer muy rápido, una gran cantidad de comida, y después viene la culpa, la sensación de ansiedad, de pérdida de control. Y se busca conductas que compensen pues, la cantidad de calorías que consumí en ese momento particular. Y entonces acuden a las purgas, entre otras conductas, que también pueden generar muchos daños en su cuerpo. La bulimia es un trastorno que se oculta muy fácilmente porque además podemos encontrarlas en personas con peso normal. No se ve físicamente algún trastorno. Y bueno, tenemos también el trastorno por atracón, en el que justamente no hay estas estrategias de compensación, pero sí existen los momentos de pérdida de control. Igual van acompañados de mucha ansiedad, de mucha angustia. Hay un grito silencioso ahí, se ocultan en ocasiones para comer, porque es vergonzoso sentirse de esa manera. Y los chicos en ocasiones también caen en este tipo de trastornos. Se llama dismorfia muscular y algunos autores le han llamado la anorexia inversa, porque están en este mismo círculo que las anoréxicas, pero ellos están buscando el aumento en la masa muscular que los lleva a ingerir grandes cantidades de proteína muchísimas veces al día, alteran totalmente sus patrones de alimentación, hacen ejercicio excesivo y se altera su percepción. Es bien importante que tanto en la anorexia como en el dimorfismo muscular reconozcamos que, aunque nosotros los percibimos de una manera, ellos entre el espejo se ven distintos. ¿Y cómo llegamos a esa insatisfacción corporal? ¿Cómo llegamos a entrar en ese círculo peligroso? Es aprendido. ¿De dónde lo aprendemos? ¿Quién nos lo enseña? Pues vamos a empezar con los factores socioculturales. Quizá los aspectos que vemos más alejados de nosotros, de nuestras adolescentes, de nuestras niñas, de nuestros niños, pero que están ahí todo el tiempo, los acompañan. Las redes sociales, las revistas, la televisión, los medios de comunicación en general. ¿Qué mensaje nos están enseñando ahí todos los días? Un ideal de estética que es inalcanzable, donde la belleza es igual a delgadez para el caso de las mujeres. Para el caso de los hombres, donde ser musculoso, eso es un hombre varonil. Y eso es justo lo que se vende. Eso es lo que ve nuestra niña que está buscando su reflejo en el espejo. Cuando camina y ve la publicidad, nunca puede reflejarse ahí porque esos estándares de belleza son inalcanzables. Tenemos que reconocer y hablar con nuestras hijas, con nuestros hijos, que esto es una industria, que nos están engañando. Incluso las fotos no son reales, nada de eso es real. Alcanzar ese ideal no es posible. Nuestras amistades y la familia también están involucrados en este proceso. Nos están diciendo día con día y ellos están más cercanos, nos impactan más. Pero existe una gran cultura que nos fomenta el estar hablando de otras mujeres o de otras personas en función de su apariencia. Y a esto se le ha llamado el fat talk. Fat talk no tiene una traducción al español tan clara, que no le ha gustado a ningún autor, pero hace referencia a todas estas menciones que hacemos en función del cuerpo, de la apariencia, las críticas, las burlas que nuestras adolescentes pueden estar viviendo en su grupo social y que obviamente hace que nazca esa insatisfacción, que no se encuentre en el espejo tampoco con esa misma felicidad con que se veía antes. La familia, podemos estar inmiscuidas en ese fat talk y entonces tenemos mucho que ver en cómo comemos a la mesa, estamos juntos, de qué hablamos cuando comemos, cómo nos expresamos de los alimentos, esto engorda, esto no engorda, solo hablamos de eso o también hablamos de los nutrientes y cómo hablamos de las demás personas en la familia. Tenemos que cuidar lo que decimos porque estamos enseñando mensajes con esas expresiones. ¿Qué mensajes? ¿Ya viste? Esa celulitis, ¿cómo se atreve a ponerse esa ropa? ¡Qué bárbara, de veras! No, engordó, seguro por eso el marido la dejó. Es gordita, pero simpática. Todas estas expresiones, pásate la receta. Has bajado mucho de peso y te ves súper bien, pásate la receta.
No sabemos ni siquiera lo que han llegado a hacer o lo que han vivido para llegar a perder esa cantidad de peso. Tenemos que cuidar mucho con estas expresiones porque ahí estamos enseñando un mensaje. También existen otros factores que tienen que ver con la persona, con nuestra adolescente misma, con nuestro adolescente. Generalmente son personas que han aprendido a ser perfeccionistas, que tienen una demanda, una exigencia y se exigen mucho a sí mismos. Esto hace que sea más difícil encontrar ese reflejo que los vuelva felices porque son perfeccionistas. También pueden existir problemas en la regulación emocional. Es muy común que no sepan manejar el estrés, la tolerancia a la frustración, que sea esto lo que los lleve a la ansiedad y que al no poder manejar estas emociones, entonces puedan caer en este círculo peligroso. Hay quienes en su historia de vida han vivido cosas como el abuso, ya sea sexual, físico o psicológico, y esto también puede orillarnos a una insatisfacción, a un repudio de su propia imagen, de su propio concepto. Hay muchos factores que están involucrados y que explican este círculo y este estar atrapados en un trastorno alimentario. Hay algunas señales de alerta. Y esto quiero decirles a todos los que nos escuchan que debemos tener cuidado de no diagnosticar. Si vemos algo de lo que les voy a contar ahorita en alguien conocido, simplemente hay que estar alertas, abrir los ojos, observar, pero no diagnostiquemos. Eso lo hace un profesional. ¿Qué conductas pueden ser alarmantes? ¿Qué conductas nos pueden estar indicando que puede estarse estableciendo un trastorno alimentario? Pues lógicamente aquellas conductas que se llaman conductas de riesgo de la alimentación, que tiene que ver con dietas restrictivas. Cuando vemos que las chicas empiezan a reducir sus porciones, a seleccionar los alimentos, a eliminar todo lo que tiene que ver con grasas, con carbohidratos, a revisar las etiquetas de manera compulsiva, a contar calorías. Todo esto nos puede hablar de una dieta restrictiva, de una alarma sobre su conducta alimentaria. También podemos encontrar ejercicio excesivo, cuando sobrepasan incluso las horas recomendadas por algún profesional, cuando dedican muchísimo tiempo al estar haciendo abdominales, sobre todo aquello que va a moldear el cuerpo. Alteraciones también como atracones cuando pierden el control, y esto puede ser en cualquier tipo de trastorno. Ya decíamos que pasa más en la bulimia, por ejemplo, pero también hay un tipo de anorexia que pueden llegar a tener algún atracón cuando pierden el control por la cantidad de hambre que viven. Y bueno, finalmente algunas conductas purgativas que les van a llevar a compensar esa ingesta que no quieren tener, como usar diuréticos, laxantes, inducirse el vómito, etc. Estas conductas ciertamente son de alarma. Y bueno, también podemos encontrar que existen señales tanto físicas como psicológicas que nos pueden hablar de alguna alteración. En las señales físicas podemos pensar pues en el peso corporal. Claro que esa es una de las que más puede ser evidente, sobre todo en el caso de la anorexia, aunque en la bulimia no siempre puede ser notorio porque pueden incluso tener un peso normal. También personas con sobrepeso u obesidad pueden estar teniendo un trastorno alimentario. Entonces, el peso corporal no es el único indicador. Tenemos que ver cómo se encuentra todo su estado físico, el cabello, las uñas, su piel, si su piel se ve grisácea, reseca. Nos habla de una mala nutrición que puede estar en cualquiera de estos trastornos alimentarios. Es muy importante ver también cómo se muestra en el aspecto psicológico. Por ejemplo, puede estarnos hablando de aislamiento social, irritabilidad, una falta de regulación de sus emociones, intolerancia totalmente a la frustración, que esto se exacerba cuando están estos momentos en los que vamos a comer. Queremos hablarles a comer juntos y se alejan, o cuando hablamos de algo de alimentos pueden generar un malestar importante. Todos estos aspectos también psicológicos nos pueden hablar de señales de alarma, ese aislamiento, esa irritabilidad, y se combinan en una apariencia que luego quieren tapar su cuerpo. Esta insatisfacción, cuando ha crecido demasiado, lo que buscan justamente es algo que me cubra,
Se pueden llegar a vestir holgadamente, a utilizar prendas que oculten lo que es su cuerpo y eso nos hace más difícil también visibilizar lo que está pasando. Pero su apariencia también nos puede ser una señal de alarma. Entonces simplemente abramos los ojos, interactuemos y estemos atentos a cómo se comportan nuestras adolescentes, nuestros adolescentes. ¿Cómo actuar ante esas señales de alarma? Cuando estamos observando que nuestra niña, adolescente, niño o adolescente está teniendo algo de estas alarmas, tenemos que, primero que nada, como ante cualquier desastre, mantener la calma. Tenemos que tener paciencia. Yo sé que es muy difícil porque quienes estamos cercanos tenemos la desesperación de querer ayudar, sabemos que esto puede ser peligroso y entonces empezamos a preguntar mucho, a juzgar, a emitir comentarios que pueden perjudicar todavía más. Nuestra desesperación y nuestra angustia también puede ser contagiosa. Tenemos que mantener la calma. Y la segunda cosa que hay que pensar es que debemos primero observar y si es posible incluso hasta anotar las cosas que me preocupan, para que cuando me acerque con esta persona tan importante para mí, que creo que está teniendo algún problema de este tipo, yo pueda comentarle primero y antes que nada que me interesa su salud, que me interesa que esté bien. Y luego pueda contarle cuáles son las cosas que he observado con algo de detalle y contarle cuál es mi preocupación, sin emitir juicios. Eso es bien importante porque si juzgamos, nuestras personas se van a cerrar, se van a alejar. Y no es lo que queremos. Queremos tender una mano para que sientan la confianza de empezar a abrirse. No es fácil. Alguien que está en ese círculo de angustia, no es fácil poder salir de ahí. Entonces necesitamos no juzgar, no querer entender lo que le pasa. Y ahorita hemos entendido que esto no se trata de razones. Hay una imagen frente al espejo que no puede encontrar. Y lo más importante, hay que buscar ayuda. Un profesional es quien nos puede ayudar y hay que acercar a esa persona a ese profesional. Pero además creo que podemos ir más allá de eso y creo que el día de hoy por eso estoy aquí con este entusiasmo de platicarles este tema. Porque hay muchas cosas que podemos hacer para prevenirlo. Quizá tenemos niñas pequeñas que todavía encuentran en ese reflejo esa felicidad, esa grandeza, ese valor que tienen. Hay que cuidarlas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues justamente empezamos desde la familia. Hagamos comentarios positivos, no sobre su apariencia. No nos centremos solo en eso, luego solemos decir qué bonita eres, qué hermosa. Sí, sabemos que para nosotros como familiares, como papás, como mamás, nos embelecemos con la belleza de nuestros hijos, pero no es lo único. Nuestros hijos tienen muchos valores, muchas habilidades, hay que resaltarlas. También no es solo nuestra obligación señalar los errores. Es importante elogiar los avances. Hay que validar sus emociones. Hay que escuchar sus preocupaciones y mostrar empatía. Tratar de entender y comprender la emoción, no el pensamiento, porque ellos están en una etapa distinta a la de nosotros. Pero sus emociones son entendibles. Hemos vivido emociones similares. Ahí tenemos que mostrar empatía. Es importante también convivir en familia y pasar momentos agradables sin la preocupación de la apariencia. Pintémonos el cuerpo de colores, vayamos a mojarnos, vayamos al gocha, a cualquier actividad que no implique estar pensando en la apariencia. Hablemos también de estos engaños de las imágenes, del estándar de belleza. Hablemos abiertamente de cómo se manipulan las imágenes y las fotografías, de lo insano que es una modelo con excesiva delgadez. Les debemos decir que eso no es natural, no es sano. Pero no lo llevemos a un tema compulsivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que repetimos y repetimos, que nuestra preocupación sale en todos los momentos. No. Busquemos justamente esta forma de distraer y de enseñarle a encontrarse en el espejo, porque el reflejo que ella debe de encontrar no tiene que ver con su apariencia.
Así que dejemos de hablar del fat talk y debemos de hacer un alto. Pongamos una regla en nuestra casa. En esta casa, como los letreros que antes teníamos, yo me acuerdo que llegaba a la casa de mi abuela y había un letrero por ahí que decía en esta casa y había un valor, ¿no? Pues yo los invito el día de hoy a que pongamos en nuestra casa este letrero. En esta casa no se habla de la apariencia de nadie. ¿Por qué no se juzga? Porque nosotros valemos mucho más allá que nuestra apariencia física. Y nuestras niñas, nuestros niños deben aprender eso desde pequeños. No debemos robárselo. ¿En qué momento perdieron esa imagen frente al espejo? Pues cuando hemos empezado a hablar de cosas que dañan, que las hacen pensar en que su imagen no es suficiente. ¿Cómo tú hablas de los demás? ¿Cómo te expresas de ellos? Haz consciente, haz un alto y cambia de tema. Incluso si es otra persona la que está hablando, si escuchas que alguien hace expresiones del fat talk, que tiene que ver con esta apariencia del cuerpo, con juzgar cómo se viste, cómo se ve, hagamos un alto y simplemente expresa algo positivo de esa persona en cuanto a sus habilidades, su conocimiento, o cambia de tema. Y así vamos a hacer un alto al fat talk. Con esto estamos previniendo los trastornos alimentarios. Enseñemos el valor del concepto propio, del amor propio. Me gustaría concluir diciéndoles que cuando encontramos a una mujer, a un adolescente, o a un hombre, a un adolescente, que está viviendo este tipo de problemas, que no encuentra su imagen frente al espejo, que empieza a comportarse con esas conductas de riesgo y que generan en nosotros desesperación, ganas de presionar para que coman, para que dejen de hacer ese tipo de cosas. Debemos reconocer que no están haciendo eso por gusto, no es un capricho, no están en contra nuestra, no es una rebeldía, hay que no tomárnoslo a pecho, no es personal, es un problema que están viviendo, que están experimentando y que están atrapadas en esa angustia, en esa desesperación por no encontrar esa imagen de felicidad, ese valor, ese poder que veían cuando eran niñas o cuando eran niños. Es un grito de silencio y eso es lo que hay que reconocer. No debemos señalar, no debemos acusar, no nos sintamos culpables porque eso no sirve de nada, no nos lleva a ningún lado. Partamos de esto, están atrapadas o atrapados. Y hay que ser conscientes sin tener culpa, sin sentir que somos totalmente responsables, que como parte de una cultura y de una sociedad, sí que estamos dando cuerda para atrapar a algunas personas. Por eso es importante que hagamos ese alto del que estamos hablando, para que más bien permitamos que nuestros adolescentes desplieguen sus alas y vuelvan a encontrar en esa imagen su reflejo, su valor. Y entonces no olvides que para que llegue ahí, tú también puedes hacer mucho. Háblale de sus habilidades, de las cosas positivas. Dile cuánto te importa. Dile cuánto la amas o lo amas. Conversa, escucha. Debes estar presente. Come junto con ellas. Modela esos hábitos alimentarios. Enséñale autocontrol, porque hay que empezar por nosotros mismos. Enséñale regulación emocional. Enséñale a manejar el estrés. Invitemos a que tengan un espacio para desahogarse, para expresar sus emociones. Respeta esa privacidad, pero siempre dile que cuenta contigo y que puede tener ese espacio para volver a crecer, pero volver a encontrarse a ella misma o a él mismo. Que su valor no está en su cuerpo y que su reflejo sigue ahí. Ese reflejo de valor sigue ahí. Solo basta con que observe bien. Invítalo a mirarse bien al espejo. Tú también eres su espejo. Tú también le reflejas cosas. Así que no olvides reflejarle lo positivo
de sí mismo o de sí misma. Muchas gracias.